100 millones de muertes. No es la estadística de una guerra mundial o de una olvidada plaga medieval. Es el precio que el siglo XX pagó por un único producto de consumo, empaquetado en una elegante cajetilla. El pronóstico para el siglo XXI, 1000 millones. Una cifra que rompe la imaginación, que se niega a caber en la conciencia. Un 1 con 9 ceros. 1000 millones de vidas truncadas, cada una de las cuales fue el universo irrepetible de alguien, lleno de amor, esperanzas y recuerdos. 1000 millones de últimos suspiros roncos en pabellones de hospital, inundados por el olor a cloro y desesperanza. Es el único producto legal en el planeta que, al ser utilizado estrictamente según las instrucciones, tal como fue concebido por su creador, garantiza la muerte de la mitad de sus consumidores habituales y leales. Deténgase un momento y reflexione sobre esta paradoja escalofriante y cristalina. No por abuso, no por una sobredosis accidental o por infringir las reglas, sino por seguir diaria, metódica y ritualmente las instrucciones impuestas por la maquinaria de marketing más sofisticada y despiadada de la historia de la humanidad. 20 veces al día, 30, 40. Usted se lleva a los labios un dispositivo perfectamente diseñado para un suicidio a plazos. Y todo esto fue su plan desde el principio. No le vendieron tabaco, nunca tabaco. Le vendieron una imagen, un mito cuidadosamente construido. El vaquero de Marlboro, tallado en granito y libertad absoluta, contemplando en silencio las praderas al atardecer desde la altura de su superioridad moral. Le vendieron rebeldía, empaquetada en 20 pulcros cilindros blancos. Le vendieron masculinidad, independencia y el derecho a una calma química e instantánea. Pero detrás de la portada brillante, detrás de la mirada viril y las nubes de humo aromático, se escondía una realidad completamente diferente. La realidad es la unidad de oncología a las 3 de la madrugada, inundada por la luz cadavérica de las lámparas fluorescentes. Es una caja torácica hundida, carcomida por la metástasis en una radiografía en blanco y negro, parecida a un mapa del cielo estrellado donde cada estrella es un foco de muerte inminente. Es la respiración humillante, ronca y gorgoteante a través de un tubo de plástico en la garganta, donde una vez hubo una voz humana viva, capaz de cantar nanas y decir palabras de amor. Es el olor acre y penetrante de los antisépticos y el cloro, que intenta desesperadamente sofocar otro olor, el nauseabundamente dulzón de la putrefacción y el miedo animal y absoluto. Este es el verdadero precio, sin tapujos, de esa genialidad que durante décadas imprimieron en las páginas de las revistas y transmitieron en las pantallas de cine. Pero esto era solo la punta del iceberg. Le decían que era libertad, la libertad de elección de una persona adulta e independiente. Pero era esclavitud, la más pura esclavitud química, cuidadosamente calibrada en laboratorios estériles y envuelta en una cajetilla de cartón con un bonito diseño. 20 grilletes al día, 30, 40. Cada pausa para fumar no es una pausa, es un ritual de sumisión a su diminuto amo de papel. Ellos lo sabían. Oh, créame, lo sabían todo desde el principio. Cada caso de cáncer de pulmón, cada infarto de miocardio a los 45 años, cada pierna amputada por gangrena y obstrucción vascular no fue una trágica casualidad. Fueron un riesgo empresarial aceptable, calculado de antemano e inscrito en los libros de contabilidad bajo la columna de costos colaterales. Usted nunca fue un cliente para ellos. Usted era material fungible, una unidad desechable y reemplazable en el modelo de negocio más rentable y mortífero jamás concebido por la humanidad. Construyeron su imperio sobre sus vidas rotas, y la magnitud de su cinismo sigue siendo incomprensible. No veían en usted a una persona, sino un flujo de caja vitalicio con una fecha de finalización prevista, y ya le estaban preparando un reemplazo. Le mintieron a su abuelo, que regresó de los campos de la Segunda Guerra Mundial con un cigarrillo gratis en la boca, entregado como parte de su ración de soldado. Le mintieron a sus padres,
mostrando en televisión anuncios con médicos sonrientes y respetables que recomendaban cigarrillos más suaves para la garganta. Ahora le mienten a sus hijos, disfrazando la misma droga con sabor a mango, helado de fresa y menta. Y esta nueva mentira de alta tecnología se ha vuelto aún más perfecta, aún más insidiosa. Los miles de millones de dólares que pagaron en multas por demandas judiciales no son un castigo, no es arrepentimiento ni una admisión de culpa. Fue simplemente el pago por una licencia para continuar matando a escala global, planetaria. El costo de hacer negocios, nada más. Simplemente incluyeron esos gastos en su siguiente informe financiero. Su principal, más terrible y duradera victoria no reside en el dinero, ni en la capitalización de mercado, ni en su influencia sobre los políticos. Su principal victoria está en su cabeza, en que millones de personas en todo el mundo todavía creen sinceramente que fue su propia elección, independiente y libre. Pero esa ilusión fue su arma más perfecta. Pero para comprender la magnitud de esta locura planificada, de este genocidio global que se ha extendido por un siglo, debemos viajar al pasado, muy atrás, allí donde todo comenzó, no en las estruendosas cintas transportadoras de las fábricas, ni en las salas de juntas corporativas revestidas de roble, sino en el silencio ensordecedor de las praderas, con un ritual chamánico y un humo sagrado. Hace miles de años, en las vastas extensiones de los continentes americanos, el tabaco no era una mercancía, era un espíritu, una deidad poderosa y exigente. Sus hojas anchas, carnosas e impregnadas de sol, cuidadosamente secadas y enrolladas, no servían para un placer momentáneo, sino para grandes propósitos. Para los mayas, era el sagrado sicar, un instrumento para comunicarse con los dioses del inframundo. Su humo era un puente entre el mundo de los humanos y el mundo de los espíritus. Su humo aromático y espeso, ascendiendo lentamente hacia los cielos desde una pipa o una hoguera sacrificial, se llevaba consigo oraciones, peticiones de lluvia y cosecha, y agradecimientos por una caza exitosa. Era un instrumento de alta diplomacia que sellaba tratados de paz entre tribus enemigas con la pipa de la paz. Era una medicina poderosa, utilizada por los chamanes con gran cautela y un profundo y reverente respeto. Conocían su poder y su peligro. Sabían que el espíritu del tabaco podía tanto sanar como matar. Todo cambió en un fatídico día de octubre de 1492. Cristóbal Colón, embriagado por su propio triunfo, pisó la tierra que erróneamente tomó por las afueras de la India. Los aborígenes de la tribu taína, al recibir a los extraños y barbudos forasteros de brillantes armaduras, les ofrecieron sus dones más preciados: fruta fresca, agua pura y las hojas secas de una planta desconocida. Colón, sin comprender su verdadero y sagrado significado, arrojó con desdén el fragante fardo por la borda. Pero sus marineros, más curiosos y menos escrupulosos, se llevaron consigo tanto las hojas como la extraña costumbre de beber humo. Así, a bordo de la carabela Santa María, meciéndose en las olas, la planta sagrada inició su largo viaje al viejo mundo, un viaje que se convertiría en una maldición para millones. En Europa, el tabaco se convirtió instantáneamente en una sensación, un objeto de ardiente curiosidad. Primero, una curiosidad exótica para los jardines botánicos de la aristocracia. Luego, un capricho de moda de la bohemia. Y poco después, una medicina milagrosa para todas las enfermedades, la hierba sagrada. El embajador francés en Portugal, el ambicioso y astuto diplomático Jean-Nicot de Villemain, vio en la nueva planta una oportunidad para ascender en la corte. Envió semillas de tabaco y una pizca de rapé a la reina de Francia, Catalina de Médici, promocionándolo como una panacea para sus terribles migrañas. El remedio, para sorpresa de los médicos de la corte, realmente funcionó. La reina estaba encantada. En agradecimiento y en honor al astuto diplomático, el principal alcaloide activo, una potentísima neurotoxina contenida en las hojas, sería llamado nicotina. Una ironía digna de la pluma de un dramaturgo genial.
El nombre del hombre que le dio al tabaco su fama de sanador se convirtió para siempre en sinónimo de su veneno mortal. Pero en aquel entonces, nadie lo sospechaba aún. El tabaco se transformaba rápidamente en una mercancía, en oro. Inmensas plantaciones, cultivadas con el trabajo forzado de esclavos africanos, cubrieron las fértiles tierras de las colonias en América, generando fabulosas ganancias para los monarcas y las compañías comerciales europeas. Pero incluso entonces, aún no era un arma de destrucción masiva. Fumar en pipa, mascar tabaco, el rapé, incluso los caros puros, todo ello requería tiempo, un cierto ritual, y no estaba al alcance de todos. Los cigarrillos liados a mano seguían siendo un lujo caro para la bohemia y la élite. Para convertir el hábito en una epidemia global y devoradora, se necesitaba un arquitecto, su propio evangelio oscuro de la producción en masa. Y ese arquitecto ya estaba a las puertas. Se llamaba James Buchanan Duke, pero todos lo llamaban simplemente Buck. Hijo de un granjero de tabaco de una Carolina del Norte devastada por la guerra civil, no heredó de su padre una plantación, sino una energía indomable y depredadora y una total ausencia de frenos morales. Observaba el negocio del tabaco de finales del siglo XIX y solo veía en él una ineficiencia patriarcal y oportunidades perdidas. Veía que la parte principal y más suculenta del pastel, el mercado de masas, los millones de simples trabajadores en fábricas y obras, aún no había sido conquistada. El principal obstáculo era la producción. El liador de cigarrillos más hábil y rápido, un verdadero virtuoso en su oficio, no podía fabricar a mano más de 4 cigarrillos por minuto. Era un proceso terriblemente lento, increíblemente caro, y no permitía crear un producto verdaderamente barato y accesible para todos. Buck Duke, con su instinto animal para el beneficio, comprendió una verdad fundamental. Para esclavizar al mundo, había que hacer la dependencia barata y rápida, tan rápida y barata como una taza de café por la mañana o el periódico de la tarde. En 1881 llegaron a sus oídos rumores sobre un joven, genial y desconocido inventor de Virginia, llamado James Bonsack. Este joven, casi un niño, había creado un prototipo de una máquina automática para liar cigarrillos. Otros magnates del tabaco, viejos y conservadores, temían a este monstruo mecánico. Temían que la máquina inundara el mercado con productos baratos y desplomara los precios, destruyendo su cómodo y elitista negocio. Duke, sin embargo, vio en esta estruendosa e imperfecta construcción de hierro fundido y acero su santo grial personal. Inmediatamente firmó con Bonsack un contrato exclusivo y leonino, apostando todo el futuro de su pequeña empresa. Apostó por la máquina. Lo que sucedió después cambió el curso de la historia para siempre. La máquina de Bonsack, modificada y perfeccionada por los mejores ingenieros contratados por Duke, se transformó de un torpe prototipo en un verdadero leviatán industrial. En lugar de los míseros 4 cigarrillos por minuto, escupía 200. 200 cilindros de muerte perfectamente uniformes e idénticos. En una sola jornada laboral de 10 horas, una única máquina producía 120.000 cigarrillos, un volumen que antes requería el trabajo de un ejército entero de 40 liadores altamente cualificados. El coste de producción de una cajetilla se desplomó a fracciones de centavo. Duke podía vender cigarrillos 5, 10 veces más baratos que cualquiera de sus competidores. Pero entonces se enfrentó a un problema nuevo e inesperado, generado por su propio éxito fenomenal. Producía inconmensurablemente más cigarrillos de los que todo el mercado estadounidense de la época podía consumir. Sus almacenes estaban a reventar de mercancía sin vender. Y entonces tomó una segunda decisión, no menos genial e igualmente diabólica. Si no hay demanda en el mercado, hay que crearla. Artificialmente, agresivamente, a cualquier precio. Duke se convirtió en un pionero de la publicidad moderna, invirtiendo en ella sumas de dinero inauditas para la época, el 20% de todos sus ingresos. Puso anuncios en todas las revistas, en todas las páginas de los periódicos. Patrocinó carreras de caballos, combates de boxeo y concursos de belleza.
Fue el primero en idear la inclusión de tarjetas coleccionables en las cajetillas de cigarrillos con imágenes de actrices famosas, jugadores de béisbol y exóticos jefes indios, convirtiendo la compra de cigarrillos en un juego de azar, en una búsqueda del tesoro. No creó simplemente un producto, creó una marca, una cultura, una adicción. Fue el primero en comprender que no se debe vender el producto, sino el sueño. Para 1890, su empresa, la American Tobacco Company, como un pulpo depredador, controlaba el 40% del mercado estadounidense de cigarrillos. A principios del siglo XX, tras absorber o arruinar sin piedad a todos sus principales competidores, se convirtió en el monopolista absoluto, el zar del tabaco de América. Buck Duke no inventó el tabaco, ni siquiera inventó el cigarrillo. Inventó la industria de la adicción. Tomó la planta sagrada de los chamanes y la convirtió en un sistema estandarizado y perfectamente calibrado para administrar nicotina directamente al sistema límbico del cerebro. No creó simplemente un producto, creó una máquina perfecta, despiadada y autorreplicante para extraer beneficios de la debilidad humana. Pero ni siquiera él, en sus sueños más audaces y codiciosos, podría haber imaginado en qué monstruo apocalíptico se convertiría su creación. El imperio erigido por Buck Duke se convirtió en la sólida base para algo mucho más grande, mucho más impersonal, y por ello, aún más aterrador. Entraron en escena las corporaciones: Philip Morris, R.J. Reynolds, Brown & Williamson, Lorillard. Estructuras gigantescas y anónimas que heredaron de Duke su principal y único mandamiento: el beneficio por encima de la vida humana. Convirtieron el marketing en magia negra y las relaciones públicas en un instrumento de mentira total y omnipresente. Y su primer gran campo de batalla, su primera gran victoria, fueron las mujeres. A principios del siglo XX, fumar era un tabú absoluto para una mujer de la sociedad respetable. Se consideraba vulgar, indecente, propio de actrices de dudosa reputación, mujeres de vida fácil y sufragistas radicales. Las compañías tabacaleras, con su eterna sed de crecimiento, veían en ello una colosal oportunidad perdida. Exactamente la mitad del mercado potencial estaba completamente cerrado para ellas. Entonces, George Washington Hill, el nuevo y ambicioso presidente de American Tobacco, recurrió a un hombre que podía vender cualquier cosa a cualquiera. Su nombre era Edward Bernays. Era sobrino del mismísimo Sigmund Freud, y es considerado con razón el padre fundador de las relaciones públicas modernas, la ciencia de la gestión del subconsciente de las masas. Bernays, que había absorbido las ideas de su famoso tío sobre los deseos ocultos e irracionales, comprendió que no había que vender cigarrillos, había que vender una idea, un símbolo. Por consejo de un psicoanalista que contrató, asoció el acto de fumar con el deseo subconsciente de las mujeres de desafiar el poder masculino y el simbolismo fálico. El cigarrillo, en su genial concepto, se convirtió no solo en un producto de tabaco, sino en un símbolo de emancipación, un signo de igualdad, un desafío al mundo patriarcal. Le acuñó un nombre poético y poderoso: Antorcha de la Libertad. Pero ¿cómo hacer que el mundo aceptara esta idea? Se necesitaba un espectáculo que sacudiera los cimientos de la sociedad. Durante el suntuoso desfile de Pascua de 1929 en la Quinta Avenida de Nueva York, organizó un espectáculo meticulosamente orquestado. Un grupo de jóvenes, bellas y elegantes socialites, previamente contratadas por Bernays, a su señal secreta, sacaron ostentosamente cigarrillos Lucky Strike escondidos bajo sus ropas y se pusieron a fumar ante la asombrada multitud. La prensa, avisada de antemano y caldeada por los comunicados de Bernays, estalló en titulares entusiastas sobre las antorchas de la libertad. De la noche a la mañana, fumar se convirtió en un gesto de moda, audaz, casi feminista. Las ventas de cigarrillos entre las mujeres se dispararon por las nubes. Tras conquistar a las mujeres, la industria puso su mira en el bastión más fiable e inquebrantable de la confianza pública: los médicos. En las décadas de 1930 y 1940,
se desarrolló una de las campañas publicitarias más cínicas e inmorales de la historia de la humanidad. Las revistas y periódicos de lujo estaban repletos de imágenes de respetables doctores canosos con batas blancas inmaculadas que, con una sonrisa amable y paternal, recomendaban una u otra marca de cigarrillos. Más médicos fuman Camel que cualquier otro cigarrillo, rezaba el famoso eslogan, creando la impresión absolutamente falsa de que la comunidad médica había hecho su elección profesional. Para su garganta, no irritan la tos, disfrute sin preocupaciones, persuadían otros anuncios publicitarios, a menudo publicados directamente en revistas médicas. No solo mentían, creaban una ilusión total e impenetrable de que fumar no solo era inofensivo, sino que de alguna manera estaba aprobado por aquellos llamados a proteger nuestra salud. Convirtieron el símbolo de la curación en un símbolo del engaño, pero su mayor éxito aún estaba por llegar. Y entonces estalló la Segunda Guerra Mundial, y los gigantes del tabaco, con su infalible olfato para la tragedia y el beneficio, vieron en ella una mina de oro. Hicieron un pacto tácito pero sólido con el gobierno de Estados Unidos. Los cigarrillos, junto con el chocolate, la carne en conserva y las municiones, fueron incluidos oficialmente en la ración diaria del soldado. Se distribuyeron por millones, de forma totalmente gratuita, en todos los frentes, desde las playas abrasadas por el sol del Pacífico hasta los gélidos bosques de las Ardenas. Las corporaciones lo presentaron como su deber patriótico, como un apoyo a la moral de la nación. En realidad, fue la inversión más grande y cínica de la historia en futuros clientes. Millones de jóvenes sanos que se enfrentaban a la muerte a diario, encontrando en el cigarrillo el único consuelo y una forma de aliviar un estrés inhumano, se volvieron adictos a la nicotina. Al regresar a casa como héroes, trajeron consigo este hábito, convirtiéndose en consumidores leales de por vida y transmitiéndolo a sus hijos. Pensaron que habían vencido al enemigo, pero no sabían que el enemigo principal había regresado con ellos, escondido en sus propios pulmones. Conquistaron a las mujeres, a los médicos y a toda una generación de soldados, la generación más grande. El mundo entero estaba a sus pies, envuelto en la neblina azulada de los cigarrillos, Lucky Strike, Camel y Chesterfield. Penetraron en Hollywood, en las salas de hospital, en cada hogar y en cada oficina. Su triunfo parecía absoluto, su poder eterno. Pero tras bastidores de esta grandiosa celebración de la vida, en el silencio de los laboratorios científicos y las consultas de los patólogos, ya se oía un susurro bajo y siniestro, que cada año se hacía más fuerte. Era una palabra corta y terrible: cáncer. A principios de la década de 1950, las señales de alarma aisladas se fusionaron en un clamor ensordecedor. Médicos de todo el mundo, desde Londres hasta Tokio, desde Nueva York hasta Buenos Aires, comenzaron a notar una correlación aterradora e irrefutable. Al crecimiento explosivo de las ventas de cigarrillos después de la guerra, le siguió un crecimiento igualmente explosivo en la incidencia de cáncer de pulmón, una enfermedad antes considerada extremadamente rara, casi casuística. Prestigiosas revistas científicas, como el British Medical Journal y el Journal of the American Medical Association, publicaron un estudio innovador tras otro, demostrando estadísticamente una conexión directa y mortal. El público, hasta entonces arrullado por la publicidad sobre la suavidad para la garganta, comenzó a sospechar algo. Por primera vez en la historia, las ventas de cigarrillos comenzaron a disminuir. Para los gigantes del tabaco, había llegado el momento de la verdad. Tenían dos caminos: admitir la aterradora verdad y comenzar a desmantelar gradualmente su negocio mortal, o cometer el fraude más grande y masivo en la historia del mundo corporativo. Eligieron el segundo. El 15 de diciembre de 1953, en el lujoso Hotel Plaza de Nueva York, tuvo lugar una reunión secreta que cambió el mundo. En una misma mesa, envueltos en nubes de humo de caros puros, se reunieron los directores de todas las principales compañías tabacaleras de E.E.U., Philip Morris, R.J. Reynolds, American Tobacco Co., Lorillard y otras. Eran enemigos acérrimos,
librando una guerra despiadada por cada fracción porcentual del mercado. Pero ante una amenaza común y existencial, se unieron en un cártel criminal. El director de orquesta de esta reunión fue la poderosa firma de relaciones públicas Hill & Knowlton, maestros en limpiar las reputaciones más sucias. Su estrategia era simple y genial en su diabólica vileza. No propusieron negar la ciencia de frente. Eso habría sido estúpido y contraproducente. Propusieron crear duda. Su plan, denominado el Libro Blanco, era un manifiesto de guerra contra la verdad. Financiar sus propias investigaciones, supuestamente independientes, que cuestionaran las conclusiones de la ciencia convencional. Repetir constantemente a través de la prensa y de expertos comprados que los datos científicos son contradictorios, que la relación no está probada de forma concluyente y que se requieren más investigaciones, más profundas. Crear una discusión científica interminable para ahogar en ella la verdad incómoda. La decisión que tomaron en aquella sala llena de humo determinó el destino de cientos de millones de personas para las décadas venideras. Así nació el Instituto del Tabaco, Tobacco Institute, una respetable organización fachada, supuestamente creada para el estudio objetivo de las cuestiones de salud relacionadas con el tabaquismo. En realidad, era una máquina de propaganda valorada en miles de millones de dólares. Su única tarea era producir y difundir desinformación a escala industrial. Contrataban y financiaban generosamente a científicos independientes, que publicaban dócilmente artículos sobre cómo el cáncer de pulmón podía ser causado por la contaminación del aire, la predisposición genética, el asbesto, cualquier cosa menos los cigarrillos. Crearon una densa e impenetrable cortina de humo de mentiras que ocultó con éxito la verdad a la sociedad durante otros 40 años. Pero lo más terrible y cínico no ocurría en el ámbito público, ocurría en sus propios laboratorios ultrasecretos. Los documentos internos de las empresas tabacaleras, que salieron a la luz pública décadas después, gracias a procesos judiciales y a las filtraciones de valientes informantes, pintan un cuadro escalofriante de engaño total y consciente. Ya a mediados de la década de 1950, sus propios científicos, que trabajaban en centros de investigación secretos en Richmond y Winston-Salem, llegaron a conclusiones absolutamente irrefutables. Realizaban experimentos a gran escala con ratones y ratas, untando metódicamente su piel cada día con alquitrán de cigarrillo concentrado. En los animales de experimentación, con una regularidad aterradora y del 100%, se desarrollaban tumores malignos. Las fotografías de estas desafortunadas criaturas con enormes y deformes crecimientos en la piel se archivaban en carpetas con el sello de confidencial. Analizaron escrupulosamente la composición química del humo e identificaron en él decenas de potentes carcinógenos: benzopireno, polonio, 210, un elemento radiactivo, nitrosaminas. Además, estudiaron a fondo la naturaleza de la adicción a la nicotina. Sus científicos comprendieron que la nicotina es una potente droga psicoactiva que actúa sobre los mismos receptores de acetilcolina en el cerebro que la cocaína o la heroína. Todo esto fue documentado detalladamente en miles de informes internos con los sellos de secreto y solo para uso interno. En uno de los famosos memorandos, un abogado de la compañía Brown & Williamson escribió sin rodeos ya en 1963: «Estamos en el negocio de vender nicotina, una droga adictiva». Ellos sabían, y mintieron consciente, fríamente y a diario al mundo entero. Pensaron que habían encerrado la verdad en sus cajas fuertes, pero no contaron con una cosa: el factor humano. Mientras sus publicistas contaban al mundo en conferencias de prensa sobre datos científicos contradictorios y la necesidad de un enfoque imparcial, sus ingenieros y químicos en los laboratorios trabajaban en una tarea completamente diferente y siniestra: cómo hacer el cigarrillo aún más adictivo, aún más irresistible. En la década de 1960 hicieron un descubrimiento revolucionario que cambió su producto para siempre. Descubrieron que si se añadía amoníaco a la mezcla de tabaco, se alteraba el equilibrio químico del humo, convirtiendo la nicotina a la llamada forma de base libre, freebase nicotine.
Esta nicotina se absorbe mucho más rápida y eficazmente en el torrente sanguíneo a través de los pulmones y casi instantáneamente, en 7-10 segundos, llega al cerebro, provocando un subidón más potente, más intenso y más placentero. Esta tecnología, esencialmente análoga a la utilizada para fabricar crack a partir de la cocaína, convirtió a los cigarrillos Marlboro, producidos con este proceso, en el líder mundial de ventas. Hizo que los cigarrillos fueran aún más esclavizantes, especialmente para los adolescentes y los fumadores principiantes, cuyos cerebros aún se están formando. No solo vendían veneno, lo modificaron deliberadamente para que esclavizara aún más rápida y eficazmente, convirtiendo al primer comprador en un cliente de por vida. Cuando la presión pública y el miedo al cáncer se volvieron demasiado fuertes para ser ignorados, la industria llevó a cabo otra estafa genial y monstruosa en su cinismo: los cigarrillos light. Empezaron a publicitar masivamente los cigarrillos con bajo contenido de alquitrán y nicotina como una alternativa más segura e inteligente para el consumidor consciente. En las cajetillas aparecieron palabras esperanzadoras: light, mild, low tar. Millones de fumadores, preocupados por su salud pero incapaces de superar la adicción, se pasaron con alivio a estos nuevos productos, creyendo sinceramente que estaban reduciendo los riesgos para sus vidas. Pero fue quizás el engaño más cruel y masivo de toda la historia de la industria. Cometieron un error fatal al creer que el monstruo de repente había decidido volverse más amable. Todo el secreto de los cigarrillos light residía en unos minúsculos orificios de ventilación, casi invisibles a simple vista, perforados con láser en la base del filtro. Cuando una máquina de fumar especial, programada para dar caladas estándar y uniformes, probaba uno de estos cigarrillos, estos orificios aspiraban activamente el aire circundante, diluyendo el humo. Como resultado, los sensores de la máquina mostraban cifras excelentes y bajas de alquitrán y nicotina, que las empresas imprimían con orgullo en su publicidad y en los informes para el gobierno. Pero una persona viva fuma de una manera completamente diferente a una máquina sin alma. El organismo dependiente de la nicotina exige su dosis, su nivel de saturación. Los fumadores, al no obtener la satisfacción habitual, instintivamente comenzaron a fumar los cigarrillos light de otra manera. Inconscientemente, tapaban los orificios de ventilación con los dedos y los labios. Daban caladas más frecuentes y más profundas. Como resultado, inhalaban un volumen de humo mucho mayor para compensar su dilución, y a menudo recibían una dosis de carcinógenos incluso mayor que la de los cigarrillos normales. Además, debido a la necesidad de dar caladas profundas, el humo penetraba en las partes más remotas y periféricas de los pulmones, causando un nuevo tipo de cáncer aún más agresivo y difícil de diagnosticar: el adenocarcinoma. Fue un engaño al cuadrado, un engaño al consumidor y un engaño a los organismos reguladores. La industria creó una ilusión de seguridad perfecta que mantuvo a millones de personas enganchadas y continuó matándolas. Pero ahora, con su consentimiento silencioso y engañado. Pero incluso este cínico engaño fue solo un ensayo para su principal y más monstruoso espectáculo. Durante décadas, este colosal imperio de la mentira pareció absolutamente indestructible. Las compañías tabacaleras, con sus inagotables recursos financieros, ganaban prácticamente todas las demandas judiciales presentadas contra ellas por fumadores moribundos o sus familias en duelo. Su ejército de los mejores abogados del país demostraba con éxito en los tribunales que los fumadores asumieron voluntariamente el riesgo e hicieron una elección libre. Sus cabilderos eran los más influyentes en Washington, bloqueando cualquier intento de endurecer la legislación. Cualquier científico que se atreviera a oponerse abiertamente a ellas era sometido a un acoso metódico, al descrédito y al ostracismo en la comunidad científica, generosamente patrocinada con el dinero del tabaco. Pero a principios de la década de 1990, aparecieron las primeras grietas profundas en la armadura monolítica. Personas con información privilegiada, antiguos empleados y científicos, atormentados por su conciencia,
comenzaron a sacar en secreto documentos confidenciales de los archivos corporativos. Decenas, y luego cientos de miles de páginas que probaban irrefutablemente décadas de engaño total. La indignación pública alcanzó su punto de ebullición, y entonces el Congreso de los Estados Unidos, sintiendo los vientos de cambio, decidió dar un escarmiento ejemplar. 14 de abril de 1994. Este día pasó a los anales de la historia corporativa como un símbolo de cinismo absoluto y puro. En la sala de audiencias del Subcomité de Salud del Congreso de los Estados Unidos, bajo la luz cegadora de los focos y ante el objetivo de decenas de cámaras de televisión, estaban sentados ellos, los 7 directores ejecutivos de las mayores compañías tabacaleras de Estados Unidos. 7 hombres con trajes caros e impecablemente confeccionados, que personificaban una industria con una facturación anual de $50.000 millones. La prensa los apodó inmediatamente los 7 enanitos. Se mostraban seguros, con un ligero aire de arrogancia. Habían venido para pronunciar por enésima vez su mantra memorizado sobre la libre elección y los datos contradictorios. El congresista de Oregón, Ron Wyden, metódicamente, sin alzar la voz, mirando a cada uno de ellos directamente a los ojos, hizo la misma pregunta, simple y demoledora. Primero a William Campbell, director ejecutivo de Philip Morris, luego a James Johnston, presidente de R.J. Reynolds, uno tras otro, sin darles tiempo a reaccionar. La pregunta era, ¿cree usted que la nicotina es adictiva? Y uno por uno, tras levantar la mano derecha y jurar ante Dios y la patria decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, respondieron. Creo que la nicotina no es adictiva. I believe nicotine is not addictive. 7 veces. 7 respuestas idénticas, frías, sin emoción, claramente ensayadas con los abogados. En ese mismo momento, mientras millones de estadounidenses lo veían en directo, su mentira, tan descarada, tan total y tan pública, dejó de ser solo una mentira. Se convirtió en un hecho histórico, un monumento no erigido por manos a la codicia humana. Pero ellos aún no sabían que ese momento de su aparente triunfo se convertiría en el principio de su fin. Lo que ya se había encontrado en los archivos secretos de sus propias compañías convertía su juramento en una farsa y preparaba el terreno para un golpe devastador. Esta comparecencia ante el Congreso, arrogante y llena de desprecio por el sentido común, se convirtió para los gigantes del tabaco en una clásica victoria pírrica. La negación pública y bajo juramento del hecho evidente de la adicción provocó una ola de furia sin precedentes y dio un impulso potentísimo a un nuevo tipo de procesos judiciales. Ahora las demandas no las presentaban individuos debilitados por la enfermedad, sino estados enteros, exigiendo a la industria el reembolso de miles de millones de dólares gastados de los presupuestos de sanidad en el tratamiento de enfermedades causadas por el tabaquismo. Fue precisamente en este tenso momento cuando entraron en escena los protagonistas de este drama de muchos años, los informantes internos, personas que trabajaban dentro del sistema y que en un momento dado decidieron destruirlo desde dentro. Jeffrey Wigand, ex vicepresidente de investigación y desarrollo de la compañía Brown & Williamson, se convirtió en el más famoso e importante de ellos. Arriesgando su carrera, una pensión multimillonaria, su reputación e incluso la vida de su familia, tomó la decisión de entregar a los periodistas del programa 60 Minutes y a los fiscales miles de páginas de los documentos más secretos de la compañía. Estos documentos, que más tarde se conocerían como The Tobacco Papers, no eran una simple prueba. Eran la pistola humeante en manos del asesino. Lo contenían todo. Informes detallados de investigaciones de los años 60 que demostraban la carcinogenicidad del alquitrán de los cigarrillos. Cínicos planes de marketing para atraer a adolescentes, a quienes en su jerga interna llamaban fumadores de reemplazo, replacement smokers, aquellos que debían sustituir a los clientes adultos que morían. Estrategias legales detalladamente descritas para ocultar y destruir datos científicos comprometedores. En uno de los memorandos de la compañía Philip Morris de 1981 estaba escrito, negro sobre blanco: el cigarrillo no es un producto,
es un envase. El producto es la nicotina. El envase es solo un contenedor para almacenar y administrar la dosis diaria de nicotina. No vendían placer ni un estilo de vida. Vendían una dosis. Armados con estas pruebas irrefutables, los fiscales generales de los estados lanzaron una ofensiva masiva. Las salas de los tribunales de todo el país se convirtieron en un verdadero campo de batalla. Los abogados de las tabacaleras, acostumbrados a victorias fáciles sobre demandantes solitarios, se enfrentaron ahora a un muro de sus propios informes secretos. Veían en las pantallas de la sala sus propios memorandos internos, escuchaban los testimonios de sus propios excientíficos, quienes, con lágrimas en los ojos, relataban cómo los habían obligado a falsificar datos. El muro de mentiras que habían construido y reforzado con tanto esmero durante medio siglo se derrumbaba ante sus ojos, sepultándolos bajo sus escombros. El olor en la sala del tribunal ya no era a tabaco, era el olor del pánico, el olor de una bestia acorralada, herida de muerte, que comprende que el juego ha terminado. En noviembre de 1998 se alcanzó el histórico Acuerdo Maestro sobre el Tabaco, Master Settlement Agreement. Las 4 mayores tabacaleras de Estados Unidos acordaron pagar a 46 estados más de $206.000 millones durante los siguientes 25 años, la mayor demanda civil de la historia. Se comprometieron a cesar para siempre muchos tipos de publicidad, incluyendo vallas publicitarias, publicidad en el transporte, patrocinio de eventos deportivos y el uso de personajes de dibujos animados. Fue disuelto su principal y falaz portavoz, el Instituto del Tabaco. Parecía ser una victoria final e incondicional de las fuerzas del bien y de la salud pública. Los periódicos de todo el mundo pregonaban el fin de la era del tabaco. Pero era una ilusión peligrosa y tranquilizadora. El monstruo no había sido aniquilado, solo estaba herido. Y como todo depredador inteligente, se agazapó y comenzó a mudar de piel. Tras sufrir una aplastante derrota en el mercado interno de EU y enfrentarse a leyes más estrictas en Europa Occidental, Big Tobacco ejecutó su truco más astuto y global. No malgastaron recursos en una lucha sin esperanza contra molinos de viento en Occidente. Simplemente trasladaron el campo de batalla. Desataron con toda su fuerza sus gigantescos presupuestos de marketing, ahora liberados, y sus tecnologías de manipulación psicológica, perfeccionadas durante décadas, sobre los mercados en desarrollo, Asia, África, Europa del Este y América Latina. Allí donde la legislación antitabaco era débil o inexistente, donde la población estaba menos informada sobre los peligros y los gobiernos eran más complacientes y corruptos. Comenzaron a repetir exactamente el guión de hace un siglo, interpretado por Buck Duke, pero ahora a escala planetaria. En las ciudades de Indonesia, Rusia, Nigeria y Brasil, reaparecieron gigantescas y glamurosas vallas publicitarias con imágenes de éxito y libertad. En los festivales de música de Bangkok y Manila, reaparecieron chicas guapas con ropa de marca, repartiendo cigarrillos gratis a los jóvenes. Los equipos deportivos locales volvieron a lucir en sus camisetas los logotipos de Marlboro y Winston. Vendían el mismo mito de la genialidad, el estatus y la pertenencia al mundo occidental que también había funcionado en Estados Unidos a mediados del siglo XX. En países donde millones de personas apenas salían de la pobreza, una cajetilla de cigarrillos de una marca occidental conocida se convirtió en el símbolo de éxito más barato y accesible. El resultado fue predecible y trágico. Los índices de tabaquismo en estas regiones se dispararon, y con ellos, las futuras estadísticas de mortalidad por cáncer, infartos y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, aplazadas por 20-30 años. No detuvieron la epidemia, la exportaron. La cosecha de la muerte continuó, pero ahora en campos nuevos, aún más vastos y fértiles. Pero el movimiento más genial y pérfido del monstruo evolucionado estaba aún por llegar. Al comprender que el cigarrillo tradicional, un producto de la combustión, había sido demonizado para siempre en Occidente, la industria tomó una decisión paradójica: liderar una revolución contra sí misma.
Empezaron a hablar el lenguaje de sus peores enemigos, apropiándose de su terminología: reducción de daños, alternativa más segura, un futuro sin humo. Y bajo estos eslóganes plausibles, lanzaron al mercado una generación completamente nueva de productos de administración de nicotina, desarrollados en los mismos laboratorios secretos, donde una vez idearon añadir amoníaco al tabaco. Llegó la era del vapeo y de los sistemas de calentamiento de tabaco. La primera señal fue la empresa Juul, creada por dos ambiciosos graduados de Stanford. Su producto era genial en su diseño. No parecía un vergonzoso cigarrillo con olor a cenicero, sino un elegante gadget, como una memoria USB o un caro accesorio de Apple. Era de alta tecnología, se cargaba por USB y ofrecía al consumidor no el apestoso humo del tabaco, sino agradables y dulces aromas de mango, menta, pepino y crème brûlée. Su campaña de marketing, construida sobre las redes sociales y jóvenes influencers, estaba dirigida directamente a la juventud, a los escolares. De palabra, afirmaban que su objetivo era ayudar a los fumadores adultos a dejar de fumar. Pero en realidad, estaban creando una generación completamente nueva de adictos a la nicotina. El secreto estaba en la química. La nicotina en las cápsulas de Juul se presentaba en forma de sales de nicotina, lo que permitía administrar al organismo dosis enormes, de choque, sin causar el desagradable picor e irritación en la garganta característicos de los cigarrillos. Los adolescentes, que nunca antes habían fumado, se engancharon masivamente a Juul, sin siquiera darse cuenta de que una pequeña cápsula contenía tanta nicotina como una cajetilla entera de cigarrillos. Era la trampa perfecta, disfrazada de juguete de moda. La epidemia de vapeo entre los adolescentes en EEUU alcanzó tales proporciones que el cirujano general del país la calificó de amenaza nacional. Paralelamente, los viejos gigantes del tabaco, como Philip Morris, no perdían el tiempo. Lanzaron sus propios dispositivos innovadores, el más famoso de los cuales fue IQOS, un sistema de calentar, no quemar tabaco. Su retórica publicitaria era impecable y calculada hasta la última palabra. Un 95% menos de sustancias nocivas en comparación con los cigarrillos convencionales. Abrieron boutiques de lujo por todo el mundo, más parecidas a tiendas de Apple o a joyerías de élite, donde amables asesores con camisas blancas hablaban a los visitantes sobre ciencia, tecnología y una elección responsable. De nuevo, exactamente como 70 años antes con la publicidad de los médicos, intentaban crear una ilusión de seguridad, de rigor científico e incluso de aprobación médica. Proponían a los fumadores no abandonar la adicción, sino simplemente cambiar de uno de sus productos rentables a otro aún más rentable. Hoy vivimos en este nuevo y maravilloso mundo que la industria tabacalera ha diseñado para nosotros. En un mundo donde una adicción mortal se vende bajo la apariencia de un gadget de moda, donde una potentísima neurotoxina se disfraza de inofensivo aroma frutal, donde una mentira centenaria y demostrada se empaqueta en un diseño elegante y minimalista. Cambiaron el envoltorio, pero la esencia del producto siguió siendo la misma. El producto fundamental sigue siendo la nicotina, una de las drogas más potentes y de acción más rápida conocidas por la humanidad. Y el modelo de negocio sigue siendo el mismo: crear una dependencia química y luego mantenerla de por vida, obteniendo beneficios. Afirman insistentemente que sus nuevos productos son más seguros. Quizás sea así, pero la palabra clave aquí es más seguros, no seguros. Saltar de un 10º piso también es más seguro que desde un 20º, pero el resultado final en ambos casos es predecible. Todavía no tenemos la menor idea sobre las consecuencias a largo plazo, pospuestas por décadas, de inhalar diariamente en los pulmones un aerosol de propilenglicol, glicerina vegetal y decenas de saborizantes químicos. Ya están apareciendo los primeros estudios alarmantes que hablan de daños irreversibles en el tejido pulmonar. La enfermedad de las palomitas de maíz, un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y el debilitamiento del sistema inmunológico. Nosotros, como humanidad,
Estamos llevando a cabo ahora mismo un experimento global incontrolado sobre nosotros mismos, y está patrocinado por la misma industria que nos ha mentido en la cara durante 100 años. La historia del tabaco no es simplemente la historia de un producto o una industria. Es un espejo sombrío en el que se refleja la propia naturaleza humana. Es la historia de cómo la codicia ilimitada de un puñado de personas puede conducir al sufrimiento incalculable de miles de millones. De lo fácil que es manipular nuestros deseos más íntimos. El anhelo de libertad, de éxito, de aceptación social. Y de lo terriblemente difícil que puede ser admitir que te has convertido en víctima de un engaño monumental, especialmente cuando ese engaño se ha convertido en parte de tu identidad, de tu ritual diario. Ya no cuelgan en las calles anuncios con vaqueros rudos, contratan a tiktokeros divertidos y blogueros populares. Ya no publican en revistas anuncios con médicos sonrientes, financian blogs científicos independientes y reseñadores de vapeo que hablan con entusiasmo sobre las ventajas de los nuevos dispositivos. Ya no reparten cigarrillos gratis a los soldados en las trincheras. Fabrican vapeadores desechables con sabor a algodón de azúcar y los venden cerca de las escuelas. El monstruo no solo ha sobrevivido, ha evolucionado. Se ha vuelto más inteligente, más astuto, ha aprendido a mimetizarse con su entorno. Sigue sentado impasible en las salas de juntas, con sus trajes caros, mirando los gráficos de crecimiento de los beneficios. Y en esos gráficos están ustedes, sus amigos, sus hijos, su futuro. Porque su verdadero producto no es el tabaco ni el vapeo. Su producto es la adicción. Y la cosecha continúa.